Es una bendición nuevamente poder llegar a sus hogares, a sus dispositivos o los aparatos en los cuales usted nos sintoniza. Queremos bendecirle nuevamente con el segundo mensaje de la serie Cuando nos falta la paz. Esta vez traemos un mensaje que se llama No seas vencido de lo malo, y este es el número 2. El propósito es aprender que todos podemos llevar nuestro enojo, nuestra ira a Dios y dejar el asunto en sus manos. Quiero que leamos juntos, que usted vaya a Romanos capítulo 12, versículos 14 al 21. Estoy en Reina Valera 60. Dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No sé si usted ha escuchado el viejo refrán que dice: no te enojes, desquítate. Eso puede estar bien cuando tú estás divirtiéndote inofensivamente en un juego, pero ¿es esa la mejor forma en que debemos enfrentar los conflictos en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en la sociedad en general? Y no me refiero cuando usted infringe la ley. No, yo no estoy hablando de eso. En esos casos el gobierno es quien debe hacerse cargo para corregirlos. Si a la gente se le permite salirse con la suya infringiendo la ley, la civilización se destruirá a sí misma. La Biblia misma nos enseña que cuando un pueblo no corrige el daño que se causa a la sociedad, a la nación, ese pueblo va a caer en anarquía. Y el tema de hoy no tiene que ver con cuestiones de derecho o justicia. Me refiero cuando alguien comete una ofensa personal contra ti. ¿Es desquitarse realmente la forma de resolverlo? Si lo cree así, yo le sugiero que regresemos a lo que dice la Biblia. Y definitivamente la Biblia nos ordena otra cosa. Debido a que las personas están hechas a la imagen y semejanza de Dios, nosotros deberíamos de ver que Dios tiene un mandato de que nosotros no podemos dañar a cualquiera así por así. El apóstol Pablo ciertamente sabía algo de lo que es ser perseguido, de lo que es ser dañado injustamente. Pablo mismo había sido calumniado, enjuiciado injustamente y también había experimentado su parte de violencia física. Sin embargo, a pesar de todas estas cosas, Pablo les dijo a los cristianos que estaban en Roma que no se vengaran de sus perseguidores. En cambio, ¿qué les pidió? Les pidió que tuvieran una actitud totalmente diferente. Y por eso quiero compartirle 3 consejos a partir del pasaje que Pablo nos da aquí en Romanos. Número 1, seamos tolerantes y prudentes. Número 1, seamos tolerantes y prudentes. Mire, la Biblia dice: bendecid a los que te maldicen. Pablo escribió esta carta desde Corinto a los romanos y había sido expulsado de la sinagoga aquí en Corinto. A él le habían presentado cargos falsos. Su vida siempre había estado amenazada en todo lugar a donde él había estado llegando a predicar el evangelio. Y la palabra bendecir significa invocar la bendición de Dios. Un hombre con un corazón diferente al de Pablo podría haber pedido una maldición, la muerte, una plaga hacia esa persona, pero Pablo tenía un corazón como el corazón de Dios. Y Pablo había sido una vez perseguidor de la iglesia, por lo que sabía cómo la gracia de Dios puede cambiar a una persona de manera extraordinaria. El mundo espera que maldigas a los que te maldicen, pero cuando bendices a los que te maldices, tú llamarás la atención, además de ser obediente al Señor. La Biblia nos pide que nos regocijemos con los que se regocijan y que lloremos con los que lloran.
Todos somos parte del mismo cuerpo, por lo que compartimos los triunfos con los demás. Y eso significa que también debemos evitarnos malhumorarnos cuando otros obtienen un reconocimiento. También significa que no debemos alegrarnos cuando otra persona fracasa. Los miembros de la iglesia son nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús. No deberíamos sentirnos felices por los logros de los demás. No deberíamos sentirnos tristes ante el fracaso de un hermano. Cuando usted y yo nos regocijamos por los logros de otras personas, es más probable que ellos se regocijen con usted cuando usted tenga triunfo. Y cuando usted se entristezca con los hermanos por sus fracasos, también lo más probable es que ellos se entristezcan con usted cuando a usted le pase lo mismo. En realidad, recibimos lo que sembramos, después de lo que sembramos y mucho más de lo que sembramos. Recuerde, recibimos lo que sembramos, después de que lo sembramos y mucho más de lo que sembramos. Debemos entonces comprender que la tragedia de una persona nos afecta a todos. W.A. Criswell dio este consejo a los pastores sobre cómo lidiar con las familias en duelo. Por mucho, lo más reconfortante y entrañable que el pastor puede hacer por una familia en duelo es simplemente llorar con ellos. Por lo que, según la Biblia, nosotros deberíamos ser de una sola mente, de un solo pensamiento, de un solo sentir. Otras traducciones dicen que estemos en armonía con otros. Cuando, por ejemplo, los músicos armonizan, tocan notas diferentes, pero las notas mezcladas entre sí sacan un canto muy hermoso. Puede que no siempre estemos de acuerdo con todos los seguidores de Jesucristo, pero debemos amarnos unos a otros y a pesar de nuestros desacuerdos, nosotros podemos llegar a armonizar con todos. Otro elemento que cabe dentro de este consejo es que no seamos altivos, es decir, que evitemos el esnobismo. ¿Y qué es el esnobismo? Es esa persona altiva que siempre quiere lo más moderno, lo mejor y mira para abajo a los demás. No, evitemos ese altivismo en nuestros corazones. La Biblia nos recuerda más bien que seamos humildes, dice aquí el mismo Pablo en este pasaje, y también nos recuerda que nosotros debemos tener nuestra mente en los necesitados, en las personas que están desposeídas, que probablemente despreciadas por otras personas, ¿verdad? Recuerde que las personas de clase superior tienden a despreciar a las personas que no tienen una posición con la cual defenderse. Número 2, seamos mansos, no mensos, ¿verdad? Le aclaro, seamos mansos. Un elemento vital en la mansedumbre es no pagar el mal con el mal. Eso no significa que los cristianos no debamos defendernos a sí mismos. Pablo estaba dispuesto a defender sus derechos como ciudadano romano cuando era necesario. Recuerde que en algunas veces no permitió que le siguieran pegando, no permitió que lo siguieran encarcelando sin un juicio. Él hubo momentos en que dijo, yo soy ciudadano romano. Y cuando llevaron al capitán dijo, yo lo adquirí por una suma de dinero. Sí, pero yo lo soy de nacimiento, dijo Pablo. Entonces Pablo ciertamente está dispuesto a defender sus derechos como ciudadano. Y algunas veces nosotros nos va a tocar hacer lo mismo, ¿verdad? Eso no significa que no seamos mansos. Simplemente Pablo está tratando de que nos apropiemos de una verdad, que dos errores no hacen un bien. O sea, si a mí tratan de hacerme un daño, entonces yo contesto con daño, el primero ya era un error, pero que yo conteste haciendo daño es un segundo error. Entonces Pablo nos está tratando de que haya una verdad en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, que dos errores no hacen nada bueno. Otro elemento dentro de la mansedumbre es procurar lo bueno. Otras traducciones dicen, haz lo correcto. Recuerda que los demás te están viendo, te están mirando. Nuestra respuesta no debe ser lo que le dé satisfacción a uno, sino lo que le dé más gloria a Dios. Y acá tenemos otro elemento bajo mansedumbre. Nosotros debemos hacer el esfuerzo de tratar de vivir en paz con todos los hombres. Usted y yo debemos intentar hacer el esfuerzo, procurar llevarnos bien con todos. Pablo dice, si es posible, en cuanto dependa de ti, estad en paz con todos.
Ahora, permítame decirle de todo corazón, ¿verdad? Es difícil estar en paz con alguien que todo el tiempo quiere estar peleando, con alguien que quiere estar... Entonces, ¿qué debe hacer usted? Apártese, ¿verdad? Porque en ese caso no depende de usted. Y entonces, ¿qué? Debemos dejarnos las cosas en Dios, ¿verdad? Y nuevamente dentro de este elemento de la mansedumbre es evite la venganza. La venganza no es lo mismo que justicia, porque la justicia se basa entre los principios del bien y del mal. Y la venganza está impulsada por el egoísmo y el deseo de ver sufrir a nuestros enemigos. Eso es la venganza. La venganza es el deseo de ver sufrir a nuestros enemigos. Y la justicia debe ser impartida por alguien que es justo. Y uno no puede impartir justicia si uno no es justo o si uno está en medio del problema. Por otro lado, digamos, el único que es justo es Dios. Dios es el único que es santo, ¿verdad? Entonces, aún en cuestiones de justicia o de batallas, usted debe ser sabio y decirle a Dios que le ilumine, que le guíe qué batallas son las que usted y yo necesitamos pelear. ¿Por qué está mal la venganza? Preguntémonos en lo profundo del corazón. ¿Por qué para usted y para mí puede estar mal la venganza? Primero, la venganza crea un ciclo de más venganza, porque si yo me vengo, aquel se venga, y así es un ciclo de no acabar. Por otro lado, cuando tú tratas de vengarte, te rebajas al nivel de la otra persona que te hizo daño. Y la venganza siempre va a traer más venganza, más dolor y nunca satisfacción. Te puedes vengar, pero no vas a quedar satisfecho. ¿Por qué? Porque la venganza no satisface el alma, no satisface el espíritu. El alma no fue hecha para estarse vengando. Dios no creó el alma para eso. En lugar de venganza, nosotros debemos dejarle las cosas a Dios. También es importante decir que bajo mansedumbre, Dios ha prometido que retribuirá si optamos por la mansedumbre, si optamos por bendecir. En varias oportunidades o ya en otros videos le he contado de personas que me han hecho mucho daño, que me han lastimado. Y no digo que yo de repente no he lastimado yo también a alguien, porque no sería un humano. Todos lastimamos a alguien y todos nos lastiman a nosotros. ¿Y cómo es que Dios me dio la receta para sacarse esas cosas? Bendiga a la otra persona. Cuando esté orando, bendígala, bendígala, bendígala. Y usted verá cómo Dios obra maravillosamente en su vida. Así de que necesitamos apropiarnos de que Dios manejará nuestra situación y que por eso nosotros necesitamos estar en paz con Dios y con todos nuestros semejantes. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Y yo creo que usted puede tomar la decisión de querer estar en paz con todos. Número 3, seamos misericordiosos. Debemos mostrar bondad a nuestros enemigos. Mire, es interesante la tesis que plantea Pablo, porque usualmente nosotros decimos, bueno, es que yo no me llevo con fulano de tal y no me meto con él y no hago nada, pero tampoco hago nada positivo por él. Está bien, ya no hago nada negativo, ya no tengo una relación con él, pero tampoco hago algo positivo. Pero Pablo pone una línea mucho más alta, por supuesto dirigido por el Espíritu Santo, y en la cual dice que nosotros debemos mostrar bondad a nuestros enemigos. Digamos que la primera, no vengarse, ya está difícil, porque realmente si a usted le han hecho mucho daño, usted dice, yo quisiera vengarme, yo quisiera ver a esa persona destruida o enferma, qué sé yo, cualquier cosa. Pero ya ese es un paso muy alto de obediencia que usted y yo necesitamos tomar. Pero imagínense, ahora Pablo dice, no, hagámosles bien, dice. Si tiene una necesidad, respóndesela con algo bueno. Y no lo hacemos porque nuestro enemigo lo merezca, lo hace porque Dios nos lo está pidiendo, dice. Si Dios solo nos diera lo que merecemos, ¿qué obtendríamos? Pienso que solo juicio. Escuche esta pregunta, si Dios solo nos diera lo que usted y yo merecemos, ¿qué nos diera Dios? Juicio. Pero Dios no actúa así con nosotros. ¿Y qué quiso decir Pablo cuando en un acto de bondad hacia nuestros enemigos dice que ponemos ascuas de fuego amontonadas sobre su cabeza?
que nuestra bondad, nuestro acto de amor, no en reciprocidad con lo que Él hizo, sino por el contrario. Un acto de bondad y amor, lo que hará en Él es que perturbará su alma, su espíritu, su corazón. Pondrá un dolor en su conciencia. Bueno, yo a este le hice mal y Él, ¿por qué reacciona tan bien, verdad? Nuestra bondad causará un dolor en Él. Mire, recuerdo en Zacapa, en una aldea que se llama La Majada, habían dos vecinos que estaban enemistados, no sé por qué razón, no lo recuerdo porque yo era bastante adolescente cuando sucedió esto, pero yo recuerdo que ahí en La Majada la gente se agarraba a machetazos o a balazos, así era la manera de responder ahí. Y había una enemistad entre estos dos vecinos, pero uno de ellos aceptó a Cristo, vino al Evangelio en aquel tiempo. Y un día vino uno de los vecinos, el vecino con el que tenía enemistad, agarró el machete y se entró a la casa del otro. Y él estaba sentado trabajando, creo que estaba desgranando maíz, y el otro llegó y le metió un planazo le metió así con el machete en la espalda. Y eso era un acto de provocación muy fuerte, ¿no? Y se salió. Acto seguido vino él, se paró, el que se había convertido al Evangelio, se puso la camisa y se atravesó la calle. Entonces la gente empezó a decir en el pueblo, hoy sí ya se armó la grande, aquí estos se van a agarrar a machetazos. Se paró en la puerta y le dijo, querido vecino, le dijo, quiero pedirle perdón, le dijo. ¿Cómo? Le dijo el otro, si yo te fui a pegar un planazo, le dijo. Quiero pedirle perdón, le dijo. Porque si usted me fue a meter un planazo allá, le dijo, es porque algo he de haber hecho yo que le ha causado dolor a usted. El otro se quedó tan sorprendido que allí mismo le pidió perdón. Y se volvieron amigos. Y no recuerdo si hasta lo ganó para Cristo. Pero lo que le puedo decir es que un acto de bondad, de amor, puede hacer la diferencia, porque usted pone ascuas sobre la cabeza de la otra persona. Nuestras acciones pueden incluso llevar a otra persona al arrepentimiento. Debemos aprender a superar el mal con el bien. Pablo dijo que no debemos dejarnos vencernos de lo malo. No seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Cuando mantenemos un espíritu enojado y amargado, tú estás permitiendo que el mal te venza. La amargura nos corroe el espíritu y cambia nuestra personalidad. Mire, una persona amargada, resentida, enojada, destruye su hogar. Una persona que todo el tiempo esté peleando, gritando, enojada, usted aleja a su familia. Yo alejo mi familia. Si yo tomo una actitud de enojo, de cólera, de amargura constante, voy a empezar a destruir mi hogar, mi trabajo, mi círculo social. Debemos ser cuidadosos. La amargura no trae ninguna solución al corazón. ¿Cómo vencemos el mal con el bien? Mostremos bondad a nuestros enemigos. Jesús una y otra vez nos recomendó que nosotros, si alguien nos pedía andar una mía, camináramos dos con él. Jesús siempre pone una vara más alta, hermanos. Jesús es tan amoroso, Jesús es tan dulce, Jesús siempre está sirviendo, Jesús nunca está avergonzando, Jesús siempre está ministrando a las personas. Todos los que buscaron a Jesús, nadie regresó con las manos vacías. Jesús tiene un amor tan lindo, tan maravilloso por usted y por mí. Jesús mismo dice, yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. O sea, Jesús se pone a un nivel tan maravilloso, tan especial, que en realidad debería de avergonzarnos, hermanos. Porque siempre nosotros estamos buscando lo mejor para nosotros. Siempre nosotros estamos buscando el beneficio. ¿Y por qué no decirlo? Que a la persona que nos ha dañado le vaya mal. Pero nosotros deberíamos orar por nuestros enemigos. Señor, bendícelo, levántalo, dale una mejor condición. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Y si por alguna razón la otra persona no desea aceptar la bondad, dejemos que Dios haga su trabajo. ¿Y quién le puede quitar su trabajo a Dios, hermanos?
Si el trabajo de Dios es eso, el trabajo del Espíritu Santo es eso. Y entonces nosotros debemos aprender a perdonar. Mire lo que dice Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué bendición, hermanos, que Dios nos ha perdonado a nosotros primero. Por eso es que cuando Jesús en el Padre Nuestro que dice, perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cómo podemos concluir este día? Le voy a concluir contándole una historia de los Estados Unidos. Para quizás nuestra audiencia nunca ha escuchado sobre la guerra civil de los Estados Unidos que se dio allá por el 1800. Resulta que los estados del norte estaban peleando con el sur. En el sur se estaba dando, ellos querían defender la esclavitud, porque el presidente Lincoln lo que quería era liberar a todos los que eran esclavos. Por ahí más o menos comienza la guerra con ellos. Probablemente habían otros intereses mucho más poderosos, pero básicamente ese era el centro de la guerra. Y entonces el norte le gana al sur, o sea, el bando que estaba del lado de Abraham Lincoln, el presidente. Y entonces el 9 de abril de 1865, el general Robert Lee, que era quien comandaba las fuerzas del sur, se rinde ante el general Ulysses S. Grant, proponiendo un fin a la guerra civil de los Estados Unidos. Se sabía que Grant era un negociador duro y Lee estaba inquieto por reunirse con él. Pero para sorpresa de Lee, realmente Grant fue una persona muy bondadosa. Lo bendijo más bien y no lo humilló, no le puso condiciones que fueran terribles para él. Más bien fue muy generoso con él. Lee, escuche, Lee nunca olvidó la amabilidad de Grant. Después de la guerra, el general Lee se convirtió en el presidente del Washington College en Lexington, Virginia, hoy conocida como Universidad de Washington. Y Lee sirvió ahí hasta su muerte en 1870. Un día, Lee escucha a un miembro de su facultad hacer comentarios desagradables sobre el general Lee y le dijo, señor, si alguna vez vuelve a presumir de hablar irrespetuosamente del general Grant en mi presencia, usted y yo cortaremos su conexión con esta universidad. Qué impresionante que la actitud de bondad de Grant durante la guerra hacia su enemigo lo convirtió en su respetuoso admirador. Mire, nosotros, usted y yo, no podemos garantizar que nuestra amabilidad traerá reconciliación, pero sí podemos afirmar que traerá un gran impacto en la otra persona. Es imposible que no podamos ver nosotros el respaldo de Dios en una actitud así tan amorosa. Quizás no veamos el impacto a corto tiempo, pero que lo veremos, lo veremos. Y esto es debido a que si somos obedientes a Dios, Dios honrará nuestra sumisión, nuestra obediencia a su santa palabra. Sabemos que es natural querer vengarnos. Sabemos que es natural también no querer bendecir a la otra persona después de que nos ha hecho mucho daño. Y porque eso es la naturaleza humana. Sin embargo, recordemos que la naturaleza humana es una naturaleza caída, es una naturaleza pecadora. Y Dios tiene un camino mejor. ¿Y sabe cuál es el mejor camino de Dios? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. ¿Qué necesitamos hacer hoy? Tenemos que tomar una decisión. Que este tipo de situaciones no nos roben la paz. Usted y yo necesitamos tener paz. Y Dios tiene el control de su vida, de la mía y de todo el mundo. Imagínense, Dios tiene el control de cada alma sobre este mundo. ¿Qué puede sorprender al Señor? Así que usted y yo necesitamos ser obedientes y poder perdonar y bendecir. ¿Sí? También debemos dejar todo en las manos de Dios. Pero todo esto no funciona si usted no tiene a Cristo en su corazón.
Usted y yo necesitamos entregarle nuestro corazón a Jesucristo. Usted y yo necesitamos garantizarnos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y usted puede decirle: Señor Jesús, perdóname, limpia mi corazón. Yo he entendido que yo estoy mal, yo he pecado, yo te he fallado. Ayúdame, auxíliame. Si yo estoy en esta condición, no es tu culpa, Señor, es mi culpa. Lo único que puedo clamar es misericordia. Ten misericordia de mí, de mi familia, de mis hijos, de mi nación, del mundo. Pero entra en mi corazón, garantízame, Señor, que vas a escribir mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero reconocerte como mi Señor y mi Salvador personal. Y usted ahí donde está, puede decirle: Señor, perdóname, entra en mi corazón, quiero ser tu hijo, tu hija, y de aquí en adelante estar seguro que tú caminas conmigo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga y nos vemos con el tercero de la serie.